Entonces dije, sí, sí, Ya, y mencionábamos que teníamos dos clases de citas, las citas cortas y las de citas citas largas. largas. Sí, de las citas cortas que iban con los paréntesis, si no me Y equivoco, ay, con con las comillas y que comillas deben ser menores a de 40 palabras. 40 palabras. Eso. Ya, y las citas largas que iban a ser párrafos mientras tanto estés citado tanto al inicio como al final, ¿verdad? Ujú. Sí. Ya. A ver, A ver, este, Lenny. ¿cómo se...? Vamos a ir trabajando en conjunto con lo que son ¿no? Citas bibliográficas, es decir, lo que son normas APA y en este caso lo que va a ser temas ya de lengua y literatura que debemos seguir avanzando, ¿ya? Ya, Es decir, ya no solo vamos a trabajar en el cuaderno, sino que también vamos a trabajar en, en el Word, ¿ya? ya. Ya. Hoy día vamos a ver un tema súper interesante. ¿Qué es la exposición oral? ¿Qué es para ti, Lenin, exponer? ¿Queda algo, alguna exposición oral? Ya, es ¿De una algún tema? exposición oral, pero ¿qué es exposición para ti? La ¿Qué haces exposición. en la Eh, exposición? ¿Queda algún tema que expone algún tema? Ya, exponer es dar a conocer sobre un tema, ¿verdad? Ujú. Hacia la persona en este caso o el receptor, ¿ya? Ya, Entonces, las exposiciones orales nos sirven ¿para qué? Para transmitir información, ¿ya? ¿Hacia qué? Hacia un público, ¿verdad? ya, ¿Con la intención de qué? Con la intención de dar a conocer sobre un tema que se estése tratando, se estése manejando. Ya, es decir, el expositor debe prepararse sobre el tema, hacer su pequeña redacción. ¿Para qué? Para este poder exponer y transmitir el tema hacia el público. ¿Ya? Es ya, decir, el expositor también debe crear un ambiente de comunicación para que el público y el expositor puedan entender el tema y que se va a exponer o de qué se va a tratar. ¿Ya? ya, Ahora, la estructura del texto expositivo va a ser título, como tú puedes ver, título, una pequeña introducción, el cuerpo y el cierre. No sé si recuerdas que vimos en una parte lo que eran los textos académicos. los textos científicos. Ya, el texto científico forma parte del texto académico. Ahora, el texto científico, ¿qué estructura nomás tenía? El tema, la introducción, el cuerpo, desarrollo, también tenía resultados, la conclusión y la bibliografía, ¿verdad? Sí, Y ahora, lo que es una exposición oral va a estar conformada ¿por qué? Por un título, por una introducción, un cuerpo y un desarrollo. Es decir, que todos los textos académicos van a tener siempre casi una misma estructura. Es decir, vamos a encontrarnos siempre el título, la introducción, el cuerpo. En este caso, aquí le ponen cierre, pero también podemos decirle como conclusión. ¿Ya? ya. En cierre también se dice conclusión, entonces. Sí, mi amor. Cierre Ya, también puede ser la conclusión. Ya, ya, entonces los textos académicos van a tener esas cuatro semejanzas en su estructura, que va a ser título, introducción, cuerpo y conclusión o cierre en ya, este caso. O también en vez de decir cuerpo puede ser desarrollo. ya. Ya, entonces, eso pendiente, Lenin, que los textos académicos por lo general siempre van a tener Título, una relación introducción. entre los cuatro términos de su estructura. Ya, Ya, ahora, dentro de lo que es exposición oral, el título es la guía del lector sobre el tema que va a exponer. La introducción
es lo que va a precisar en base al tema que éste va a exponer. Es decir, en la introducción, el expositor va a dar una pequeña duda. Para esa duda ser contestada ¿en qué? En el cuerpo. Y Cuerpo. una vez que ya termine en el cuerpo, terminando con sus dudas, va a concluir. Con Esta las, conclusión decir, puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa, pero dependiendo de qué, dependiendo del título. tema. Ya. ¿Ya? Ahora, para preparar una exposición oral, primero vamos a pensar en el objetivo de la exposición. Es decir, pongamos un ejemplo, yo voy a exponer sobre las plantas silvestres. Ya. ¿Ya? Nos menciona primero que debemos buscar la importancia del tema. En este caso, nuestro tema va a ser las plantas silvestres, pero debemos ver la importancia del tema. ¿Qué más? ¿Qué queremos demostrar con nuestra exposición? Es decir, por ejemplo, las plantas silvestres, digamos, son medicinales. Yo voy a defender esa teoría, que las plantas silvestres son medicinales. Y entonces voy a buscar mi importancia, por qué yo creo que las plantas silvestres son medicinales. Voy a preparar mi cuerpo o el desarrollo en el cual, ¿qué voy a hacer? Primero, ¿Qué pasó, licenciada? Algo se hizo. ¿sí me estás escuchando, Lenny? Parece que se cortó. Ujú, se cortó, me sacó el Zoom, me sacó de ganito y ya no le empecé a escuchar. Ya. A ver, te repito, ¿ya? Ya. Entonces, dentro de cómo vamos a preparar nuestra exposición oral, primero vamos a ver el objetivo de la exposición. En el objetivo de la exposición vamos a seleccionar el tema. Por ejemplo, yo decía que mi tema va a ser de plantas silvestres. Entonces, ¿qué voy a buscar de mi tema? Su importancia, por qué beneficios tiene. Y voy a acentuar diciendo que las plantas silvestres son plantas medicinales, ¿ya? Esa va a Ya. ser la teoría que yo voy a exponer. Entonces, ya tengo cuál va a ser mi importancia, qué voy a exponer. Preparamos lo que es la intervención, es decir, nuestra pequeña introducción, porque a pesar de que sea una exposición oral, se va a preparar con el título, la introducción, el cuerpo y las conclusiones. Ya, a pesar que es una exposición oral, siempre vamos a prepararlo de manera escrita. Vamos a elaborar nuestro guión, que sería en este caso el artículo que vamos a exponer. Vamos a preparar el material de apoyo o recursos de apoyo, que en este caso, digamos, en la exposición, puedo llevar unas imágenes, puedo llevar un video de una vivencia, ¿Cómo puedo hacer un hacer cartel? presentaciones. Exacto, ¿Cómo? es lo que tú necesites para exponer. Ya. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensayar. No es que porque yo ya hice mi hojita de mi desarrollo del tema, yo voy y me presento. No, también nos vamos a preparar, vamos a ensayar esa exposición. Lo que hicimos, digamos, en el cartel, ahí explico lo que hice en el cartel, que de Exacto. qué tema. Ya, entonces eso es lo que nos habla de la exposición oral. Ya. A ver, veamos si seguimos avanzando. Ya, ahora. Ya nos preparamos, ya hicimos nuestra exposición, ahora vamos a tomar nota de una exposición oral. Ya, dejamos de ser los expositores para ser quién, el público. ¿Ya? Entonces, en este caso, tomar notas es una herramienta muy práctica para comprender de qué fue el texto. ¿Ya? Y recordar lo que escuchamos o lo que en este caso el expositor nos comentó. El Ya. secreto para tomar notas es saber escuchar y escoger las ideas más importantes del texto.
¿ya? Como decir Es las de- ideas principales, lo más importante. Así de exacto, lo más importante para nosotros acordarnos de qué fue el tema, ya, ¿ya? Ahora, también vamos a prestar atención a cómo el expositor, en este caso, nos da a conocer de su tema, qué materiales nomás utiliza y vamos a tomar relevancia en qué, en su conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión es el resumen de toda su exposición. Porque en la conclusión él ya da el desenlace de dicha exposición. ya, ¿Ya? Esto no, esto es una evaluación. Esto de la escritura. Esto ya vimos. La poesía. Ya revisamos lo que era poesía también, ¿verdad, Lenin? sí, ya revisamos. Ya, a ver, vamos viendo qué más nos quedó. Eso también ya está. Ya, vamos a partir desde aquí. Comentarios sobre obras artísticas. ¿Qué te viene a la mente a ti, Lenin, cuando hablamos de un comentario? De que comentamos, a ver, del comentario, como dije, de que, como decir, calificamos el lugar. Eso. Podemos decir si nos gusta o no nos gusta, si es que es agradable, es feo, está bien arreglado, es cálido, es frío, ¿ya? Es desde el punto de vista de la perspectiva que tú vayas a realizar. Ahora, O las noticias de una exacto, persona habla y ahí, ahí nosotros decimos que está haciendo mal porque va a mover el país, así. Ya exacto. podemos Entonces usar de nosotros ejemplo. comentamos. Ujú. Ahora, cuando nosotros comentamos, estamos expresando la circunstancia, la situación o el punto de vista que nosotros percibimos de dicha cosa. Ahora, en una reseña, comentar es dar a conocer el suceso. Esta reseña puede ser una descripción de un suceso destacado del pasado. Ya, ¿Ya? Entonces, aquí nos menciona, una reseña es un texto que resume y describe los aspectos más destacados de una obra artística. Ojo aquí, aquí la reseña se está enfocando en qué? Más al lado artístico, pero la reseña en general te va a ayudar a qué? A describir y a realizar un resumen de cierta situación, circunstancia o actividad que se haya realizado. ya, ¿Ya? La reseña puede ser solamente de tipo informativo y descriptivo o de tipo más crítico, pero siempre se propone orientar e influir en la opinión pública. ya. Como ¿Ya? si, como le dijo, la reseña es como un resumen, digamos. Exacto, de un suceso pasado, que en este caso la reseña histórica tiene como fin informar sobre lo sucedido. Ya, ¿Ya? En el caso de una reseña histórica sobre una obra literaria, se dan elementos para que el potencial lector o espectador tenga cierta información previa que le permita entender mejor y profundizar en perspección a un libro. Es decir,
yo voy a leerme mi libro y de ese libro voy a generar mi reseña, es decir, voy a realizar mi resumen. Este resumen puede ser de forma descriptiva o de forma informativa o puede ser de mi criterio. Ya. ¿Ya? Ya. Ya te voy a subir estas hojas, mi amor. De la página 156 de la lectura que dice El cantante lírico, vamos a realizar una pequeña reseña histórica, ¿ya? A ver, la página 156. Sí, mi amor. Ya. ¿O es la página 157? No, mi vida. Es la 156. Tú te basas en Ay, el numerito de la página. ya, Ya. De lo que dice el cantante lírico, de ahí vamos a hacer nuestra pequeña reseña histórica, ¿ya? ya ve. Ahora, al principio nos mencionaba que existe el informativo y el descriptivo y también el crítico. Ahora, hay dos tipos de reseñas básicas, que es el descriptivo y el crítico. La reseña descriptiva se parece a un resumen, pues pone más énfasis en el contenido. Por Ya. ejemplo, de un libro o película al desarrollarse un evento. Entonces nosotros, como vamos a leer ese artículo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reseña descriptiva. ¿Y ahí cómo le debo hacer la reseña? ¿Cómo debo hacerle? Ya, la reseña se va a elaborar como un tipo resumen, pero en Ya. este caso, el resumen no va a ser como siempre cogemos términos específicos, sino, es decir, vamos a ir sintetizando con nuestras propias palabras. Ya. ¿Ya? Como decir lo que entendimos. Exacto, lo que se fue entendiendo del artículo. Ya. Ya, la redacción de la reseña va a tener un tono expositivo o un tono descriptivo. Es decir, al momento que tú desarrollas la reseña, puedes ir describiendo sucesos o puedes ir exponiendo sucesos. Es decir, yo voy a describir a un esfero. Digo, a ver, el esfero le sirvió muchos años para que escriba la rectora de la institución. Tiene una puntita de color rojo metal, es transparente, tiene una tapa roja. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo el objeto que va a estar involucrado en el suceso. Ya. ¿Ya? Entonces, las reseñas críticas también describen el contenido, pero se centran más en emitir comentarios. Es decir, la rectora ocupaba esa pluma para escribir todos sus artículos académicos, pero esa pluma nunca tenía una tinta adecuada, siempre se gomitaba en el papel. ¿Qué estaba emitiendo? Estaba emitiendo un criterio, pero ¿qué era mi criterio? Era un criterio negativo. Y como decir de enojo. Exacto, era algo que describí el esfero que utilizaba la rectora, pero en este caso ya no describí al objeto, describí a la acción que hacía. Pero Mm, ¿en base a qué? En base a su objeto, que sí. en este caso era el esfero. O sea, cuando tenga una reseña negativa, debo escribir lo negativo. Exacto, porque tú estás realizando tu reseña. O puede ser tu criterio, puede para que para ti estés de acuerdo, como que para el otro espectador no esté de acuerdo. Si has Ya. escuchado de los críticos de la comida, mi amor, más o menos. ¿Qué No. van haciendo ellos? Ellos van probando la comida y después ellos emiten un criterio. Pueden decir, sí, me gustó, tenía suavecito el arroz, el pollo estaba bien sazonado. Mientras que hay personas que pueden decir, ah, no, a mí no me gustó, estaba cocinado o estaba muy cocinado el pollo. ¿Qué están haciendo? Están emitiendo un criterio.
Este criterio Mm, puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. ya, te entiendo. Ya, Lenny, a ver. Mm, Ahora, vas a ayudarme, Lenin, haciendo una consulta. Esto va en normas APA. A ver, ¿en qué página es? La 160. Sí, Una entonces, consulta sobre los tipos de reseña histórica y cuáles son sus diferencias. sobre Eso lo los, hacemos en normas APA, ¿listo? ya, a ver, consultar sobre los tipos de reseña. ¿Y cuáles son sus diferencias? Listo. Ya, ahora, de la página 160 vamos a realizar una reseña descriptiva de la lectura que dice La invención de Hugo. A Ya, ver, ahí vamos a hacer netamente una reseña descriptiva. sí, de- del, ¿cómo era? Del Hugo. La invención de Hugo, en la página 160, mi amor. Ya. Ahora, todo artículo o todo texto científico, todo texto académico tiene su estructura. En Aquí hago, este, disculpe, licenciada, aquí debo hacerle en el Word mismo. no, eso sigue en el cuaderno, mi amor. Solo la consulta, esa vamos a hacer en Word. Ya, Y ahí todo lo demás en el cuaderno. ya. Estructura de la reseña histórica. Perdón, de la reseña. La reseña es un texto corto mediante el cual se da una visión panorámica y una opinión crítica acerca de una obra artística. La estructura de la reseña de obras literarias o de productos artísticos se dividen en los siguientes componentes. Primero, tenemos la introducción. Es en la que se proporciona los datos que identifican la obra literaria. Es decir, en nuestra introducción nosotros ya vamos a ir describiendo el título, el autor, qué más o menos desea transmitir esa información. Un resumen expositivo que va a contener más o menos el resumen del artículo que en este caso estemos realizando la reseña. Un criterio crítico ya sería el aspecto positivo o negativo de dicho argumento que se realizó y por último la conclusión. ¿Qué concluimos de dicho artículo? ¿Ya? Entonces, la estructura de la reseña histórica va a estar basada en qué? En introducción, resumen, comentario crítico y la conclusión. Estos cinco. Hay estos cuatro. La En esos introducción, resumen, cuatro. exposición, comentarios críticos de la conclusión. Esas son Es las estructuras de la reseña. exacto, es la estructura de Ya. la reseña. Si te das cuenta más o menos en qué se va relacionando, tenemos, en el anterior que revisamos teníamos título, teníamos introducción, desarrollo y conclusiones. Aquí tenemos la introducción. En vez del desarrollo, aquí ya se nos divide en dos, en que en el resumen expositivo y en el comentario crítico.
Ya, Ya, pero conservamos por último la conclusión, es decir, ¿notas la semejanza que tienen los textos académicos? las, Algunos se dividen, algunos se restan, pero por lo general siempre van a tener su misma estructura. Tema, introducción, desarrollo y conclusiones. ya. Ya. Dentro de las características textuales de la reseña histórica, a ver, Lenin, ayúdame leyendo el primer párrafo, ¿ya? A continuación, no nos referí, puede acercarle un poquito más, que no le... Ahí. A continuación nos referiremos específicamente a las reseñas de obras literarias. Por lo general, los lectores de la reseña no han leído todavía la obra y precisamente por ello buscan una información cualitativa para saber de qué se trata y qué opiniones hay al respecto. Por ese motivo, una reseña debe ser clara y sencilla para que cualquier persona la pueda comprender. Ya, gracias, Lenin. Ya, ¿cuál nos hablaba que era la característica principal? ¿Por qué se hacían las reseñas históricas? Porque es un enfoque cualitativo en la cual el lector puede obtener un resumen de dicha obra literaria y puede saber si es que el libro que en este caso el lector va a leer es interesante o no es interesante para en este caso para lo que él necesite. Es lo que le ayuda a hacer la reseña, emitir un criterio para que en este caso el lector pueda verificar y éste pueda confirmar si lee o no lee dicho obra literaria o artículo. ¿Ya? Las tramas textuales se utilizan en las reseñas son la exposición y la información y la argumentativa, ya que deben cumplir objetivos como informar sobre el contenido de la obra, opinar acerca de un criterio, de un mérito o de una debilidad. Es decir, al momento que en este caso se emite la reseña histórica, no solo se está emitiendo un resumen, se está emitiendo un resumen más un criterio, más una conclusión, puede ser esta positiva o negativa. ¿Para qué? Para que el lector pueda confirmar o reafirmar su gusto o no gusto por el artículo que en este caso va a leer. Ya, es decir, veamos si es que encontramos nuestro libro Sangre de Campeón. Ya, digamos, yo doy un ejemplo. Yo no conozco el libro Sangre de Campeón. Digamos, lo vi en una librería y a mí me encantó. Vi la portada y digo, ah, no, se ve interesante el libro. Pero yo no sé si es que este libro sea bueno, malo, sea aburrido, no sea aburrido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una reseña del libro Sangre de Campeón. ¿Ya? Y digamos, me encontré esta reseña. Y aquí el autor me dice, ah, se relacionan de dos niños, es muy entretenido, nos va a dar una reflexión. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, no, es un libro interesante. Como Entonces así, yo, como decir lo que digo, em, estuvo interesante el libro de dos niños que se separan, pero lo que no me gustó es por lo que la tía le maltrataba a Owen, así. exacto, la reseña nos da su resumen bien sintetizado, pero también nos enfoca a decir, sí, es un libro que puede servir, valer la pena leer o no lean este libro, es aburrido. Es lo que nos da la reseña histórica. ¿Ya? Ahora, veamos qué más tenemos. Ya. Los pasos para hacer
nuestra reseña histórica va a ser primero la planificación, de seguido de la redacción, la revisión y la publicación. Es decir, primero vamos a planificar en qué sentido, qué vamos a escribir, para qué vamos a escribir, por qué queremos dar esa reseña histórica. ¿Ya? Y después redactamos. Nuestra redacción va a estar conformada ¿por qué? Por la introducción, la reseña o el resumen, nuestro criterio y por último nuestra conclusión. ¿Ya? Ya, Una vez elaborada nuestra reseña histórica, procedemos a volver a revisar, volvemos a leer. Y si ya, ya no encontramos ningún cambio o modificación, pues procedemos a publicarla. Ya, ese sería el proceso de nuestra reseña histórica, tomando en cuenta que en el apartado de la redacción se va a dividir en la estructura de la reseña histórica. Ya, ojo aquí, la estructura es una y el proceso para su elaboración es otra. ¿Ya? ¿Sí vamos claros hasta ahí, Lenny? No le entendí esa partecita, licenciada, bien. Ya. Nosotros mencionamos que para realizar nuestra reseña histórica teníamos una estructura. Esa estructura estaba conformada ¿por qué? Por la introducción, estaba conformada por el- la reseña, es decir, nuestro resumen, seguido del criterio que se iba a emitir de la reseña y por último la conclusión. Decíamos que la estructura iba a estar conformada en 4 partes, ¿verdad? Hasta Ya, ahí estamos claros, Lenny. sí, Ya. Ahora, el proceso para ya elaborar la reseña histórica comienza con qué? Con planificar. ¿Qué voy a planificar? Primero, ¿de qué obra literaria o libro voy a emitir mi reseña histórica? ¿Ya? Entonces estamos planificando. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar, ¿de qué libro voy a emitir? ¿Por qué quiero emitir ese libro? ¿Para quién voy a emitir mi criterio? ¿Ya? Una vez que yo ya elegí qué mm, libro, procedo a mi segunda fase, que va a ser la redacción. En la redacción yo ya voy a construir a mi reseña histórica. ¿Y con qué voy a construir? Con el tema, la introducción, el criterio, el resumen y por último la conclusión. ¿Ya? ya, Y de ahí me voy al apartado que dice revisión. Una vez que yo ya construí mi reseña histórica, paso a mi apartado que dice revisión y de mi revisión voy a publicar. Es decir, yo ya emito mi reseña histórica. Ya doy a conocer a quién, a un público definido o determinado sobre dicho tema que yo elaboré. ya. ¿Ya? Aunque es como le digo, a ver, que, que lo que de poner, ¿cómo le digo? Mm, El proceso de la planificación, mi amor, te va a permitir a ti redactar de mejor manera la reseña histórica, porque primero te está dando a identificar en la planificación qué libro vas a utilizar. ¿Por qué quieres emitir la reseña histórica de dicho libro? Segundo, y en la redacción te permite elaborar, en este caso, ya la reseña histórica. ¿En base a qué vas a elaborar la reseña histórica? En base a esa estructura. En la revisión, tú una vez que ya elaboraste tu reseña histórica, pues la vas a volver a leer para revisar si es que por ahí te comiste una palabrita, te faltó una tilde, es decir, si tiene coherencia. Entonces tú vas a revisar, ¿ya? ya, Y por último, la publicas, ¿ya? Espérame un ratito, mi amor. bueno.
Ya, Lenny, perdón, perdón. Ya, entonces estamos claros, mi amor, hasta ahí. Sí. Ya, entonces hasta ahí queda la clase, ¿ya? ¿Cuántos deberes quedamos? A ver, 3 deberes. Con Ya, este y de más el 5, resumen de la clase, 4. ya, 4 deberes. Listo. Listo. Ya te habilito mi vida los cositos para que hagas las actividades y estos deberes quedarían para el viernes, ¿ya? Ya, licenciado. Ya, mi amor. Entonces, cualquier cosa, duda, me escribes, ¿ya? Ya. Listo. Que tengas un lindo inicio de semana. Hasta el día viernes, licenciada. Ya hasta el día viernes, Lenny.